Entreverando Ambiente, un ciclo de conversaciones con el apoyo de Fundación Proyecto Pereira y Tierra del Futuro. Mirar la realidad desde otro ángulo, volvernos menos indiferentes a las señales de un mundo que nos habla, nos dice. Aprender a escucharlo, oír las voces de quienes habitan cada rincón de este mundo, de aquellos que, a pesar de las múltiples complejidades, hacen de cada lugar su propio territorio, su refugio. Adentrarnos en sus vidas, en las formas en que se vive el ambiente en cada lugar, en lo complejo y lo singular de cada pueblo, de cada ciudad, de cada comunidad. Entregarnos ahora a una conversación donde ese otro, esa otra, con su voz y en su relato, se volverá el eco de su tierra. Seguimos entreverando ambiente, hoy en conversación con Valeria Negro. Valeria es educadora ambiental, especializada en agroecología y en economía social, entre otras tantas disciplinas y tantas cosas que lleva adelante en su cotidiano. He tenido la suerte y tengo la suerte de seguir entreverándome con Valeria. Hemos compartido viajes educativos, campamentos, programas de educación ambiental. Hemos escrito un libro juntos, Educación Ambiental, Otra Mirada. Ya hace 13 años de ese libro, con lo cual creo que hace 13 años que queremos darnos cuenta y demostrar que hay otra mirada de la educación ambiental. Una educación ambiental problematizadora, siempre decimos. ¿Cómo estás, Vale? Te saludo. Hola, buenas. Para vos y para todas las personas que nos estén escuchando. Bien, Vale. Bueno, la idea de este Entreverar Ambiente, que es el nombre de nuestro programa, es el de poder tener la oportunidad de conversar con vos en esta mirada que vos señalás en algunas de las charlas que tenemos, de las relaciones que existen entre las cosas de la naturaleza, en esta idea de que cuando uno tira de algo, siente que ese algo está agarrado al resto del mundo, y también hablamos en educación ambiental que la educación ambiental es absolutamente generosa, ya que en cada tema que tocas te permite abordarlo de distintas disciplinas. Hay algo que los maestros y las maestras que nos estarán escuchando en general podrán decir, bueno, pero cuando yo hablo de educación ambiental, siento que empiezo a meterme en todas las áreas del conocimiento. Y eso se me ocurre que es interesante, al menos merece, ¿no?, ser problematizado, escuchado. Bueno, un poco la idea de nuestra conversación es empezar por este lado. Bueno, tal cual, lo que vos decís, que la educación ambiental termina siendo que se puede meter con casi cualquier disciplina, creo que es porque justamente la respuesta que tiene que dar es a cómo organizamos nuestra civilización. Nosotros no hablamos de educación ambiental, que es un término que empezamos a usar hace unos 50 años en este planeta, porque pasara algo en lo que llamamos la naturaleza, sino porque pasaba algo en la forma en que estábamos satisfaciendo nuestras necesidades, en la forma en la que estábamos organizando nuestra sociedad, nuestras comunidades, en la forma en la que estábamos desarrollando nuestra experiencia humana acá en la Tierra. Entonces, reducir a la educación ambiental a cuestiones vinculadas a los ecosistemas en los que vivimos es justamente algo que la reduce y que le quita potencia. Justamente el caminito que, bueno, como vos bien contaste, nos conocemos hace muchísimos años y hemos hecho muchas cosas movidos por este amor o esta sensación de bienestar que nos da estar en contacto con los sistemas naturales, pero también eso nos fue llevando a entender este vínculo de la sociedad y la naturaleza y a ir profundizando y dándole vueltitas de rosca a eso. Entonces, la educación ambiental, como yo la entiendo hoy día, es una educación para que pensemos otra forma de hacer el mundo. Bien, a ver, vos hablás de una crisis ambiental que claramente es una crisis civilizatoria, que no es algo que esté pasando en la naturaleza, siempre nombramos y hablamos de esa mirada, al menos, pero también es verdad que hace más de 50 años que se hace educación ambiental y sin embargo observamos que hay muchas cosas que no han cambiado, al contrario, la situación se pone más compleja. Y me parece a mí que eso tiene que ver con la posibilidad de sentir para dar sentido a nuestra práctica. Entonces la pregunta, para arrancar la conversación, que no pretende una respuesta, pero sí quizás que me ayudes a problematizar sobre esto, es de qué manera podemos ser conscientes para generar conciencia, de qué manera, cuál sería el punto de partida, o al menos qué cambio deberíamos dar los educadores ambientales. Sí, es una pregunta que yo me hago todo el tiempo porque
digamos, porque una manera de ver este momento del mundo es de total desesperanza, porque estamos frente a impactos que vemos cada vez más grandes y a consecuencias cada vez más irreversibles que tiene nuestra forma de alimentarnos, nuestra forma de consumir, nuestra forma de viajar, nuestra forma de desarrollar nuestra vida, ¿no? Entonces, en esa pregunta yo voy llegando a una respuesta que tiene que ver con que necesitamos no solo, que también hay que hacerlo y está muy bien, revisar el cómo estamos haciendo las cosas y qué cosas son las que estamos haciendo, sino que tenemos que poder revisar sobre qué ideas de nosotros mismos y sobre qué ideas del mundo estamos parados. Volver a las preguntas básicas. No tratar de reformar lo que ya estamos haciendo, porque vivimos en un sistema que no ha funcionado, que no ha servido para generar felicidad ni bienestar, y que además es un sistema que está destinado a colapsar y a terminarse. No sabemos si en un tiempo muy, muy breve o un poquito más extenso, pero está destinado a eso porque no está respetando las bases materiales del planeta en el que vivimos. Y esa pregunta para mí tiene dos partes fundamentales. Una es preguntarnos qué es nuestro ser, ¿no? Darnos cuenta, hay una cosa que nosotros estamos acostumbrados a una visión muy individualista de nuestro yo, de nuestro ego, que está aislado que puede vivir independientemente de las demás personas y del ambiente, ¿no? Lo pensamos como algo separado, como algo que nos puede contener, sostener, pero que está aparte de nosotros. Y esa es una idea en la que nos basamos durante todo este tiempo, que no se corresponde con la realidad de quiénes somos y que no nos ha servido, digamos. Creo que una de las cuestiones para revisar y preguntarnos es si hay algo que yo pueda hacer sin el ambiente y sin los demás. O sea, nosotros, todos los seres vivos, somos sistemas abiertos que intercambian materia y energía. Nosotros permanentemente necesitamos intercambiar aire, agua, alimento con el ambiente, de tal manera que nosotros somos el ambiente, somos la naturaleza, no estamos aparte. Entonces, creo que las cosas que vinimos haciendo, pensando en que teníamos que proteger a la naturaleza, no como decía Galeano, para protegerla, para devastarla, la naturaleza está fuera de nosotros. Esa idea es la que tenemos que cambiar, como educadores ambientales o como personas deseosas de vivir en un mundo distinto, aunque no nos llamemos educadores ambientales, aunque seamos comunicadores, docentes, madres, padres. Desde el lado que lo querramos ver, el cambio cultural enorme que necesitamos hacer, Joanna Massey lo llama el gran giro entre una sociedad de crecimiento industrial hacia una sociedad que sustente la vida, es fundamentalmente en estos valores, en esta cosmovisión de que nosotros somos parte de la naturaleza y que todo en esta vida está interconectado. Bien, me trae a la cabeza y a los recuerdos estos conceptos que vos decís del intersomo, de verdaderamente somos con el otro y demás, pero también vos traes a Galeano, y me viene a mí una frase de uno de los textos que tenemos juntos en la Fundación Proyecto Pereira. Te lo voy a leer, Vale, quizás para que me ayudes a analizar juntos algunas cosas para traer a la mesa. Eduardo Galeano, somos todos culpables de la ruina del planeta, dice: la civilización que confunde a los relojes con el tiempo, al crecimiento con el desarrollo y a lo grandote con la grandeza, también confunde a la naturaleza con el paisaje, mientras el mundo, laberinto sin centro, se dedica a romper su propio cielo. Entonces traemos al interminable Galeano también aquí, ¿no? Tal cual. Creo que lo que está diciendo es: tenemos que volver a hacernos las preguntas básicas de la experiencia humana. ¿Cómo nos organizamos para cuidarnos juntos? ¿Cómo nos organizamos para alimentarnos, para curar, para aprender, para habitar? Volver a pensar esas cosas, pero siempre se habla desde la perspectiva latinoamericana de la educación ambiental, que
la cuestión ética está en la base de todas las decisiones ambientales que tenemos que tomar, ¿no? Seguimos entreverando ambiente. Acompáñennos. ¿Y por qué uno le pediría a alguien una cuestión ética? Pareciera que los ambientalistas somos personas, digamos que cualquier persona que se quiera preocupar por eso es una persona que hace cierto sacrificio en pos de algo que es noble. Y en realidad, si nosotros nos damos cuenta que nosotros somos la naturaleza, que no hay manera de que nosotros podamos existir sin el agua, sin el aire, sin los alimentos, pero además sin las personas que nos han enseñado, sin las personas con las que pensamos, las que nos han cuidado, ¿no? Digamos, somos con todo lo demás. Cuidar eso no es ningún sacrificio ni ningún mérito, es simplemente cuidarnos a nosotros mismos. Sí. Siempre te escucho decir, o hemos compartido esta experiencia de que, bueno, verdaderamente hay muy pocos ambientalistas, ya que vos los nombrás y nos nombrás, y nos nombramos juntos, que se han hecho ambientalistas por la problemática ambiental. Gran parte, ¿no? En algún texto decía, gran parte de los ambientalistas, o de los ecologistas, o los defensores del ambiente, en la forma que sea, se han hecho ambientalistas por haber tenido, en su infancia temprana, situaciones de deleite en el medio ambiente, conocer el medio ambiente, construir un refugio allí. Entonces, quizás en esto que vos nos invitás a hacernos las primeras preguntas, que me parece que es una invitación a deconstruirnos en distintos sentidos y volver a hacernos las preguntas básicas, a pensar en nuestra niñez, quizás a buscar esos lugares de deleite en la naturaleza, nos puedan ayudar a por lo menos encontrar alguna señal. Nosotros que fuimos, y vuelvo a esa infancia, formados en este sistema, ¿no? En esta manera de ver el mundo. Y en esto te hago una pregunta, ¿vale? En esto que es la experiencia. Vos estás trabajando activamente también en esto de construir experiencias de tu mundo, de tu práctica. ¿Qué nos podés compartir del trabajo que vos en lo cotidiano haces como para revisar esta deconstrucción al menos? Bueno, por ahí en esto que vos decís, digamos, de los ambientalistas, realmente estamos en una situación donde por ahí hace 20, 30 años decíamos se viene una situación grave, no sé qué, ya estamos en una situación, en un punto de no retorno, donde la cuestión de la relación entre la sociedad que estamos construyendo con el planeta que nos sustenta y del que somos parte, no es cuestión de ambientalistas, es cuestión de absolutamente todos y todas y todes. O sea, no tenemos escapatoria, digamos, alguien que cocina, alguien que es contador, alguien que es astronauta, alguien que fabrica computadoras, todos tenemos que pensarnos de otra manera, pensar nuestra subjetividad de otra manera, que tenemos como muchas fuentes, podemos acceder a eso desde la ciencia del siglo XX, ¿no? Digamos, teoría general de sistemas o de la física cuántica que nos está confirmando que somos procesos que se retroalimentan, que la vida no es una sustancia, sino que es vínculos e interconexiones, y podemos nutrirnos de los saberes ancestrales que muchas veces estuvieron silenciados o despreciados, y que hay como un resurgir donde de esas sabidurías nos están dando cuenta de que somos parte, o de esto que empezamos muchos a sentir y que a veces es difícil de decirlo, de este dolor por el mundo, lo llama Joanna Macy, otra vez la voy a nombrar, esta sensación de que nos genera angustia, miedo, incertidumbre, o incluso palabras que no sabemos cómo mencionar ante las cosas que están pasando, que son situaciones completamente novedosas, digamos. En otras épocas del mundo uno podía estar preocupado por no tener acceso a determinadas riquezas, o por no tener tanta salud, o por no tener afectos, digamos. En este momento, aunque tuviéramos todo eso garantizado, hay otra cosa que está en juego, que es como tan inmensa que nos cuesta poner en palabras y nos cuesta poder reaccionar, pero es, digamos, el sistema del que somos parte y que nos da sustento para todo lo demás está en riesgo porque lo estamos ignorando. Entonces, digo, no es cuestión de los ambientalistas o de la educación ambiental, ¿no? Algunas veces decimos la educación,
Si no es ambiental, no será educación, en el sentido de si queremos conformar una sociedad que sea justa, que sea armoniosa, que sea digna de vivir, necesariamente tiene que incluir esta dimensión de darnos cuenta que todo lo que le hacemos a la Tierra nos lo estamos haciendo a nosotros mismos. Estamos en conversación con Valeria Negro, educadora ambiental, revisando un poco, bueno, dentro de este contexto de lo que venimos conversando, Valeria, ¿cuáles son las tareas concretas, las acciones que uno puede llevar adelante cuando siente el deseo de construcción, de este mover? Yo creo que esta deconstrucción justamente, el otro día pensaba, ¿no? Nosotros muchas veces podemos imaginar así, que tenemos algo entre manos, la tarea que sea que tengamos y la estamos tratando de hacer con el mayor cuidado posible. Y ponemos todo nuestro foco ahí, pero a veces se nos pierde de foco que para esa tarea que está entre manos está sostenida en algo y nosotros también, ¿no? Entonces me parece que el primer paso es mirar qué hay como debajo de nuestros pies, no solo con lo que tenemos entre manos. Mirar debajo de nuestros pies es mirar sobre qué supuestos, sobre qué ideas del mundo, sobre qué concepciones de nosotros mismos estamos parados. Y a partir de ahí hacer esa transformación en nuestra forma de ver el mundo que nos permita generar instituciones diferentes, formas de vincularnos diferentes, formas de producir y de consumir diferentes. Esas ideas fundamentalmente tienen que ver con quiénes somos, de poder de pensarnos en interconexión completamente. Eso hace que tengamos, en vez de que tengamos un ego predispuesto a la competencia y al individualismo, que nos podamos pensar como seres interconectados, dispuestos a la cooperación y al beneficio mutuo. Porque así funcionan los sistemas naturales, porque esto nos lo trae, por un lado, la teoría de sistemas o la física cuántica, nos lo trae el conocimiento ancestral, nos los trae las distintas disciplinas religiosas que nos van haciendo saber que somos parte, que intersomos, que no podemos ser sin todo lo demás. Entonces, si nos predisponemos a esa deconstrucción, también se rompe una falsa dicotomía que tenemos si el cambio es individual o es colectivo, si hay algo que puedo hacer yo o lo tengo que hacer con otros. Y ahí nos damos cuenta que yo no puedo aportar al colectivo si no hice una transformación conmigo misma, que es íntima y que la puedo hacer solo yo, pero que una vez que la hago es inevitable que la haga con otros, y que me organice con otros y que me vincule con otros. Entonces, me parece que esta tarea no es solo de educadores y no es solo de educadores ambientales, es una tarea que nos corresponde a todos quienes querramos vivir una vida que valga la pena vivirse, una vida digna, feliz, saludable, y que entonces empieza en pequeñas cosas que nos vayan haciendo recuperar el poder de lo pequeño y de lo cercano y de lo comunitario y de lo que dialoga con el conocimiento ancestral, con el conocimiento local, los pequeños actos, el saber qué comemos, quién produce lo que comemos, de dónde viene, quién lo produce y cómo lo produce y de qué manera yo puedo ser parte de eso, de dónde viene la ropa que uso, quién la hace, cómo la hace y cómo puedo participar en eso. Empezar a que todas nuestras acciones vayan en coherencia con esas relaciones de cuidado y de respeto y a un ritmo que las reglas de la naturaleza, que es como una especie de inteligencia que tiene este sistema vivo en el que viajamos por el espacio, se puedan ir respetando. Bien, vale, la verdad que una invitación a desnaturalizar, a levantar la cabeza, a entender este entramado. Vos nombrabas el conocimiento indígena campesino, tradicional, la biodiversidad, la sustentabilidad. Bueno, también diría y sumaría el otro, la otredad y demás conceptos que hacen a la educación ambiental más compleja, más problematizadora, más interesante al menos para revisarla. Gracias, Valeria. Muchas gracias. Y así, tras este tejido de realidades, palabras y experiencias de vida que conforman el ambiente, llegamos al final de nuestro encuentro. Volveremos a encontrarnos en una próxima conversación de Entreverando Ambiente.